La adolescencia ejerció una poderosa fascinación en los creadores de canciones de los años 60 y algún músico tenemos por aquí, aunque me acabo de enterar de esa condición de uno de nuestros invitados, de dos de nuestros invitados. Bueno, a lo que íbamos. El dúo dinámico, por ejemplo, se hizo popular con 15 años tiene mi amor. Violeta Parra interpretó Volver a los 17 y Johnny Barnett triunfó con You're 16. En alguno de esos casos sus letras ahora no serían políticamente correctas, sin perjuicio de que prácticamente todas ellas nos ofrecen una idea de que los 17, los 15, pero sobre todo los 16 son una frontera para muchas cosas. No para todas y no tanto como los 18, la mayoría de edad en casi todos los países, pero sí, por ejemplo, para obtener el carnet de conducir, para poder votar en unas elecciones políticas o para poder acceder a las redes sociales, cosas que pasan a los 16 en unos sitios sí y en otros no. Hablemos hoy, pues, de la frontera de los 16, de si los 16 son los nuevos 18, de si la madurez acelerada conlleva la suficiente responsabilidad para votar o manejar vehículos potencialmente peligrosos, de si nuestros jóvenes son carne de cañón para los creadores de contenido en redes, de si los adultos estamos haciendo lo adecuado para conseguir que nuestros jóvenes lleguen a los 16 en condiciones suficientes para poder hacer lo que antes se hacía a los 18. Para ello hoy contamos con Ignacio Pereda, que es profesor de filosofía y tutor de primero en el Colegio del Pilar de Valencia. Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Los 16 son los nuevos 18? Yo creo que es parte de lo que tenemos que hablar hoy, ver si los 16 son los nuevos 18. Desde tu experiencia como profesor de bachillerato... Yo creo que ni 16 ni 18, que los propios adultos estamos sufriendo las consecuencias de las redes sociales y entonces hay que establecer efectivamente un límite. Lucía Aparicio, profesora de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, doctora europea en Derechos Humanos y Problemas Actuales. Lucía, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Los 16 son los nuevos 18 desde tu experiencia como profesora universitaria? ¿Tenemos bachillerato? ¿Tenemos universidad? ¿Cómo lo ves? Yo creo que ha cambiado mucho la sociedad en estos años y yo creo que por lo menos en Occidente no. En Occidente no. Bueno, ahora me lo matizas. Guillermo Moreno, director pedagógico y profesor de matemáticas en el Colegio Vedruna de Valencia. Guillermo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Los 16 son los nuevos 18? No lo sé, pero desde luego... Ni me importa. No, sí, sí me importa. Sin importar, sí. Desde luego sí que 16, 14, 18 tenemos que poner un poco medios. Me parece que es un colectivo muy vulnerable ante el uso de las redes sociales. Y creo que eso, las alarmas se le tienen que disparar a los gobiernos, a las compañías. Y ojo, a mí al mayor agente ejecutor que es las familias, que en definitiva somos los que ponemos un dispositivo en mano de los adolescentes. Don Adolfo Plasencia, profesor de Nuevos Medios Digitales, periodista científico, autor del libro De neuronas a galaxias y colaborador periódico de este programa. Don Adolfo, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Son los 16 los nuevos 18? Pues depende. Primero, la generalización hoy en día es menos adecuada que nunca, porque en cada caso, en cada familia, en cada persona de 16 años, sea chico o chica, hay mucha gente distinta dentro de la misma edad. Y lo que ha cambiado es a lo que tiene alguien de 16 años hoy acceso. Hoy en día, a qué información, a qué tipo de información y de contenido, que antes eso no era posible. Un caso clásico es el ciberacoso. El acoso, cuando había un abusón o una abusona que hacía eso en el patio del colegio, cuando salía el niño o la niña del colegio, eso se acababa. Hoy, teniendo wifi en casa y teniendo el smartphone, eso no se acaba. El acoso dura 24 horas al día y de ahí que los efectos sean mucho más terribles y mucho más peligrosos. Y esas cosas que ahora son peligrosas y que antes no existían es la diferencia entre estos 16 de ahora y los de antes. Está bien hacer esa salvedad de que cada chico, cada chica de 16 años es de una manera, no todos son iguales, no todos responden exactamente a los mismos patrones, pero como no podemos hacer un programa para cada uno de ellos, vamos a intentar establecer una media sobre las condiciones en las que se desarrolla la adolescencia actualmente. Y me gustaría que lo primero de todo, y por ir centrando y luego iremos descendiendo a casos concretos y a problemas concretos, me explicarais si veis a los de 16 de ahora más maduros o menos maduros que los de 16 de otras épocas. Nosotros mismos, aunque aquí hay diversas edades, pero bueno,
los 16 de ahora, ¿ellos se creen que son más maduros y lo son de verdad? ¿Ignacio? Yo considero que ni siquiera nosotros, igual que te respondía en la pregunta anterior, somos más maduros de lo que eran nuestros padres o nuestros abuelos. Yo creo que las dificultades que encontraba en general la sociedad antes te obligaban a madurar, porque muchas veces tenías que comer. Cuando no está eso cubierto, pues tienes que espabilar, ¿no? Eso de que el hambre agudiza el ingenio, creo que es algo que sucede. Y nosotros mismos nos hemos infantilizado un poco, ¿no? Hay personas de cierta edad que dedican, cierta edad, voy a poner 40 años por poner un ejemplo, que dedican gran parte de su fin de semana a estar jugando delante de una pantalla de ordenador. Entonces ya no es una cosa solo de los niños, creo que es una cosa también de los adultos. Pero los adultos que juegan, dicen que es para evadirse, porque ya tienen muchos problemas el resto de la semana y cuando tienen un ratito, pues se desahogan. Sí, pero así. unas evasiones diferentes. Antes estábamos comentando si nuestra juventud fue más feliz que la de la media de un alumno de ahora, ¿no? Una forma de evasión podría ser la naturaleza, podría ser el deporte. Y yo creo que más que... Bueno, primero también creo que hay que prohibir, pero también hay que poner mucho énfasis en qué das de alternativa. Porque si tú lo único que haces es prohibir, pero no das nada a cambio, entonces es normal que en ciertas edades, que encima está la rebeldía y todo eso, pues uno busque precisamente lo prohibido, ¿no? Yo creo que una de las cosas que tendríamos que fomentar es las actividades en la naturaleza, el deporte, los instrumentos musicales, otras actividades que Ese es hagan... el músico, el primero de ellos. Ahí ha salido la vena artística, ¿no? Pero yo creo que es fundamental, es que todo ese tiempo que de otra manera se pierde en ese scroll infinito de las pantallas, si lo empleas en aprender a tocar un instrumento, acabas tocando muy bien. Sí, claro, si empiezas de pequeñito, como hacen los que se dedican al piano sobre todo. ¿Cómo lo veis los demás? ¿Hay madurez suficiente en los de 16 años actualmente o no se adaptan tan rápido como avanza la tecnología y la vida en general? Porque no es solo tecnología, insisto en que estamos hablando de acceder a una máquina potencial de matar como es un vehículo a motor, o estamos hablando de la responsabilidad para ir a votar. ¿Son suficientemente maduros los de 16 ahora? Yo, fíjate, Vicente, yo me pregunto mucho cómo estamos educando las familias de hoy. Es decir, no sé si esa crianza respetuosa, malentendida, muchas veces asociada a falta de límites, me da la sensación de que no está repercutiendo muy positivamente a la hora de la toma de decisiones de los chavales de 16 años. Es cierto lo que decía Nacho, me da la sensación de que en nuestra época quizás teníamos una experiencia más presencial con nuestros compañeros y ahora yo creo que los chavales se relacionan en un contexto digital casi la mayoría del tiempo. Las escuelas nos encontramos situaciones en las que tenemos que resolver conflictos en un contexto social y lo tenemos que resolver en las escuelas. Y muchas veces las familias no ayudan porque no tienen ese control parental que creo que exige la cuestión. Entonces... Lucía, Adolfo. Bueno, ya tuvimos hace tiempo un debate aquí y ellos pueden hablar de cómo ha cambiado la clase, de aquello que era prohibir los móviles dentro de una clase de primaria o secundaria. Pero tú ves a los de 16 maduros ahora, Adolfo, para los móviles y para lo demás, insisto. Y ahora entraremos con los móviles y con las tecnologías adictivas. La madurez también tiene grados, pero también tiene, digamos, saltos en el tiempo. Hay días que un chico o una chica de 16 es más maduro y otros menos, en función también... Sacamos una media. Bueno, una media, yo creo que la sociedad en general se ha infantilizado bastante, por lo que dice Nacho, y por otra parte, al mismo tiempo, hay una inversión en temas sociales que ha hecho la tecnología. La tecnología infantiliza por una parte, pero por otra da acceso al conocimiento, se supone. Pero el problema está en el uso de la tecnología, porque si hablamos solo de la tecnología, decía Richard Stallman, que me decía siempre, no hables de la tecnología, habla del uso de la tecnología. La tecnología es una herramienta, Y yo siempre digo la metáfora del cuchillo. Si vas a un restaurante y te ponen unos cubiertos y mientras te van a traer la comida te viene alguien que está en el restaurante de otra mesa y te dice, cuidado que con ese cuchillo ayer alguien mató a alguien aquí. Entonces tú con ese cubierto
tú lo usarías para comer, pues la tecnología es un poco eso. El problema está también en que cuando, por ejemplo, hablamos de adicción, cualquiera puede ver en las paradas de autobús a las 8 de la mañana que la fisiología exige a la gente que fuma que le restituya el nivel de nicotina en la sangre y están fumando como posesos. Y entonces eso lo asociamos, y el fentanilo y otras drogas lo asociamos a alguien que tiene muy mal aspecto y que parece que se ve que está enfermo. Pero los adictos a la tecnología no parecen enfermos. Es más, van por la calle sonriendo al móvil. Pero esa sonrisa no es Entiendo que natural. la cabra tira al monte y a ti lo que te tira es lo de la tecnología. Pero, y perdón, que no quiero llamar cabra a nadie. Cabra yo. Adolfo, ¿pero tú dejarías votar a un chico de 16? Yo, depende. Es decir, se puede votar a muchas cosas. Depende, ¿no? O se No, lo pones a todos o no se lo pones a ninguno. te lo digo. Hay prohibiciones en la sociedad que nadie se altera ni nadie se preocupa de ellas ni nada. Está prohibido circular por la izquierda en una carretera de 2 direcciones o en una calle de 2 direcciones y no pasa nada. En cambio, cuando la prohibición tiene que ver pues, con los jóvenes, con los nuevos medios y todo eso, hay gente que dice que estás matando la libertad de expresión. Y ese es el argumento que utilizan los dueños de las plataformas de redes sociales. Es decir, que justifican con la libertad de expresión cualquier cosa y acaba de decir en un juicio ayer en Los Ángeles el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, que eliminar esos controles que es autoritario. Entonces, hay muchas formas de utilizar los conceptos, las prohibiciones y lo que significan, y Lucía nos lo puede explicar bien, en función del contexto y en función de los intereses. No me ha quedado claro si dejarías votar a los de 16 o no. No me ha quedado claro. Depende de qué votación. ¿De qué? Sí, en el colegio se puede votar. No, en unas elecciones generales. En unas elecciones generales yo creo que tal como está la sociedad, me parece que hay que mantener unos 18 años, en mi opinión. ¿Y por aquí, Lucía? Yo, a ver, retomando un poco la palabra de Adolfo, me gustaría recordar una frase de Rousseau que dice: entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera, ¿no? Es decir, cuando tú con un empresario, un empleador y el trabajador, evidentemente no están en igualdad de condiciones, y yo creo que es un poco lo que pasa ahí, ¿no? No hay una igualdad. Y en este caso, a ver, yo lanzaría una pregunta. Si un menor de 16 años es autónomo para tomar una decisión, por ejemplo, de someterse a una operación de cirugía estética, que lo veo, una decisión, o de cambio de sexo, por ejemplo, lo veo que puede tener incluso mucha mayor entidad para su personalidad y su desarrollo, porque no va a poder votar. Si uno tiene que ser coherente, yo le hago esa pregunta, ¿no? Claro, en su contrario, si no puede votar, ¿cómo va a tener la posibilidad de elegir una cirugía agresiva como esas? Toda cirugía Con lo conlleva cual, un riesgo de vida siempre. No hay ninguna cirugía ¿por dónde empezamos que sea inocua? a permitir o a prohibir cosas a los de 16? Yo haría una pregunta, es decir, uno a la hora de tomar la decisión en una legislatura, a la hora de votar, ¿en qué se basa? Yo creo que se basa fundamentalmente en ¿En qué se basa o en qué se debería basar? ¿En qué se debería basar? Es que son dos cosas distintas. A la reflexión de cada uno, ¿no? Es decir, en su experiencia vital, entiendo, en su ideología, que al final se forja un poco con lo que te ha pasado a ti a lo largo de la vida y un poco en lo que has visto, ¿no? En el recorrido que tienes en la vida. Te da cierto bagaje y cierto criterio para tomar la decisión de votar un partido a otro. Entiendo que con 16 años, me parece que en este proceso estás un poco verde. Me dirás, a los 18 seguramente que también, sí. Y alguno a los 48, ¿no? Sí. Pero, o sea, valorando un poco ese razonamiento... Vosotros que sois muy jóvenes, pero en la transición española se votaba a ver quién era más guapo, si Adolfo Suárez o Felipe González, que tenían unos pósters enormes en donde se les veía a ellos y poco más. Y la gente, como no sabía ni lo que proponía el PSOE ni lo que proponía la UCD, pues votaba por, no todos evidentemente, pero un porcentaje de gente votaba por si le caía mejor o peor, si le parecía más guapo o más simpático. Entonces, abrir la banda de edad a los 16, posiblemente nos encontraríamos muchos votantes que, bueno, tendrían unos intereses un poquito alejados, seguramente, del interés general, ¿no? Entonces, lo veo peligroso. Hay un factor, por lo que me has preguntado, que ha cambiado, yo creo, y por eso digo que en una votación de unas elecciones generales es mejor mantenerlo a los 18 años. Hay una cosa que se llama sentido común, ¿vale? Entonces, podemos pensar qué cantidad de sentido común tiene la gente de 16 años hoy y la que tenía hace 20 años o hace 15 años. Uno de los efectos de destrucción de los nuevos medios digitales
es el sentido común. Rebaja la cantidad de sentido común y la capacidad de tomar decisiones. Eso está absolutamente, no diré destruido, pero sí deconstruido, ¿no? Es decir, la gente de 16 años con los nuevos medios digitales tiene menos capacidad de tomar decisiones por sí mismo que las que tenía. De hecho, la adicción lo que produce es una incapacidad de tomar decisiones por sí mismo y superpone algo que va por encima de tu voluntad y de tu sentido común. Entonces hay una evidente, yo creo, disminución de sentido común. Y aquí los profesores pueden explicarnos. Ellos han vivido lo que ha sido la introducción de las tecnologías digitales y otra cosa que yo no en sabía la muy clase. bien analizar los porqués, pero antiguamente gente de 16 años se iba de casa con relativa facilidad y ahora me parece que ni con 48. Sí, Entonces no sé cuál es el motivo de esta infantilización. Y Pero hay una cosa, el efecto de la adicción digital ahora vamos destruye en parte la capacidad de decidir por ti mismo. Y hay una disminución de la capacidad en función de la libertad individual que antes no la había. Y eso tenemos que contar con ello. Bueno, que está estudiado, lo que pasa es que no somos ninguno de los presentes especialistas en eso, que hay una psicología evolutiva y que hay unas etapas que se hacen corresponder, aunque los límites son difusos porque cada persona es un mundo, pero que se hacen corresponder más o menos con unas edades. Todo esto lleva a que el que ha nacido a final de año no es lo mismo que el que ha nacido justo un poquito después y se llevan casi un año y a lo mejor a uno le toca en un curso y a otro en otro, ¿no? Pero vamos, que está estudiado que hay unos desarrollos, no sé mucho de estas palabras, pero sí es lóbulo prefrontal y todo este tipo de terminología que te dice que hay una edad en la que la persona todavía no está hecha. Hecha del todo no está nunca. Yo pensaba con 18 años que a los 30, digamos, ya iba a estar como acabado en el buen sentido de la palabra. Y luego te das cuenta, no, que siempre vas aprendiendo. Hay edades en las que los alumnos están claramente creciendo y en esas edades hay ciertas actividades que pueden ser destructivas. Y lo que vamos a ver luego cuando empecemos con las adicciones es que a ciertas edades, cosa que se mantiene luego en edades posteriores, esto está haciendo un daño terrible y eso lo sabe ya todo el mundo. Yo creo que hay poca gente ya que ignore el daño que esto está haciendo a los menores. Por acabar un poco con esta cuestión, hay quienes, precisamente porque detectan esa progresiva infantilización de la población, abogan porque la edad de decisión vuelva a los 21 años, como pasaba muy antiguamente en este país. Es decir, que la mayoría de edad ya no estuviera en los 18, sino en los 21 y que para votar, para conducir, no, de eso no oigo yo nada al respecto, pero sí para cosas tan serias como la del voto, pues se aumentara a 21 años. No sé si eso os parece ya rizar el rizo o no. Yo, por ejemplo, en Italia, en estos momentos, para las votaciones al Senado son los 23 años. Es un país vecino. ¿En dónde, perdón? En Italia. En Italia. 23 años para las votaciones al Senado. Y yo creo que esta infantilización se produce por la transformación de la sociedad. Es decir, en una sociedad donde hay más perros que niños en este momento, vemos que, y también por la reestructuración del trabajo. Antes, pues las familias eran más amplias, más numerosas, había por determinados factores, digamos, pues el trabajo tenía sus límites determinados, ¿no? Había más tiempo, no había tantas distracciones. Yo me acuerdo, la tele hacían el fin de semana, el horario infantil, ahora es infinito, a cualquier hora y en cualquier momento. Antes no, tenías la tele, que a ratitos veías Barrio Sésamo, lo que fuera, ¿no? Y por otra parte, digamos, vivimos, como dice el profesor Ballesteros, la posmodernidad decadente, ¿no? Que ya no se distingue, como decía Adolfo, es decir, el sentido común hoy es en día el menos común de los sentidos, ¿no? Estamos en la época de la posverdad. Y la tecnología, es decir, la frontera entre lo que es real y lo que no es real, pues hoy en día es difícil de distinguir, ¿no? Y todos estos factores, los niños hoy son como objeto de deseo, ¿no? Y los protegemos, ¿no? Porque hemos llegado a un nivel de desarrollo donde tenemos, esto está estudiado, donde tenemos las necesidades básicas cubiertas, y aquellas sociedades que tienen las necesidades básicas cubiertas, pues hay una sobreprotección, ¿no? No le vamos a reñir, que se va a deprimir, no sea que se traumatice, ¿no? Vienen a mis revisiones y se me ponen a llorar. Y son de cuarto de carrera.
un paquete de Kleenex ahí. Pero lo que me extraña a mí, Y vienen con los padres a las revisiones o a matricularse en la facultad. lo que me extraña a mí es que no te eches a llorar tú. Vamos a publicidad y enseguida nos metemos con la Yo influencia digo, esto es una cámara. de la tecnología en todas estas cosas que estamos comentando. La frontera de los 16, una frontera difusa con una interfaz, desde luego, complicada de analizar, pero lo vamos a intentar. Estamos analizando qué es y cómo superar la frontera de los 16 años. Lo hacemos con Ignacio Pereda, con Lucía Aparicio, con Guillermo Moreno y con Adolfo Plasencia. Estaba repasando, tenía por aquí una lista de cuándo se puede conducir coches en diversos países y hay de todo. Hay gente, o sea, países en donde a partir de los 16 ya se puede conducir. Bueno, en el caso español también se puede conducir, pero determinado tipo de Vehículo. de motos, sí, de motocicletas, de ciclomotores, más bien. Estaba pensando y no me salía la palabra. En Alemania y Chile se puede conducir desde los 17, pero con supervisión. Argentina, Australia, Reino Unido, Austria, Filipinas, en fin, un montón de países más a partir de los 17. En Estados Unidos, Barbados, Colombia, Perú, 16. En países como Francia, Estonia, Suecia, 16 con supervisión. En fin, hay... Etiopía y Somalia se puede conducir desde los 14. Hay todo tipo de opiniones al respecto según los países sobre cuándo uno es lo suficientemente maduro como para ponerse a manejar aparatos potencialmente peligrosos, o en el caso del voto que analizábamos antes. Y ahora iremos a lo de las redes. Adolfo, creo que quería hacer una precisión sobre algo antes de que nos metamos a fondo en tu materia. Sí. Como marco, a ver, la tecnología bien usada es una maravilla, ¿vale? No estamos aquí en contra de la tecnología ni somos luditas. En una televisión no se puede estar en contra de la tecnología. No, es muy importante porque en función de los intereses y del uso que le demos a la tecnología puede ser algo destructivo, algo horrible o puede ser una maravilla. O sea, el hecho de que con el móvil una abuela que tenga o un abuelo que tenga su nieto en Argentina y puede hablar con él en tiempo real es una verdadera maravilla. Pero es que hay ahora grandes empresas a nivel mundial que han organizado su modelo de negocio con unas funciones destructivas por ganar dinero a toda costa sin importar los efectos secundarios, ¿no? ¿Quieres decir que la ética no cuenta mucho a la hora de hacer la ética negocios? y la moral, ¿vale? Sí, no cuenta, ¿vale? Entonces, claro, es muy importante hacer esta distinción porque si no nos acabarán acusando de estar en contra de la tecnología. En absoluto. No, a eso no vamos a llegar. En absoluto. Pero sí vamos a intentar analizar, pues al calor de las últimas regulaciones que hemos conocido, sobre todo Australia y luego... Australia creo que ya lo tiene en vigor, no se puede acceder a las redes. India, antes de ayer. Hasta India. que no tengas 16. Francia estaba también, España, hay un anuncio por parte del presidente del gobierno y entonces pues hay que analizar si ese es el momento adecuado para acceder a las redes, cómo se puede impedir que se acceda a las redes antes, porque hay mucha picaresca. ¿Y qué os parece en general esta medida? A mí me parece extraordinaria, magnífica, y yo creo que la van a acabar copiando todos los gobiernos, porque pasa con todo lo nuevo, y esta es una nueva tecnología, que hasta que no se prueba no se puede saber. A veces ha pasado incluso con drogas, ¿no? Que hay momentos en los que ciertas drogas parecían maravillosas y luego cuando te das cuenta de la adicción que generan es cuando pones el freno. Yo creo que la humanidad ya sabe que esto es muy adictivo. Yo fui a un curso interesantísimo de tecnologías que se llamaba Adicción sin sustancia. Y en ese curso lo que te hacían ver es que los mismos efectos que tiene una droga los tiene la tecnología. Eran idénticos. El tiempo que dedicas, la dificultad luego de separarte de aquello que ha generado esta adicción, cómo te va aislando también, y esto es paradójico porque la tecnología en principio te aleja del cercano y te aleja al lejano, a ese nieto que tienes en Australia, pero ahora resulta que hay también hasta una ficción ahí porque tampoco te está acercando a esa persona que está alejada. Entonces ya ni siquiera te está acercando al lejano, ¿no? Pero volviendo al tema de la adicción,
tiene encima una dificultad extraordinaria, y es que si yo ahora fumara una sustancia aquí que fuera ilegal, pues bueno, me echarían del programa, ¿no? Pero si yo tuviera en el bolsillo un móvil, no solo no me echarían del programa, sino que sería algo muy conveniente, porque he venido gracias a Google, al local en el que estamos, he hablado contigo y te he dado mi teléfono gracias también a la tecnología. Entonces, resumiendo un poco, no es una sustancia, ¿no? Es una actividad muy adictiva y que, sin embargo, es socialmente necesaria, que en algunos trabajos incluso te van a decir que lo tienes que tener contigo, y por tanto la adicción es muy difícil de trabajar. Una vez que has entrado ahí es muy difícil salir. Conoceréis gente que dirá, mira, yo no tengo redes porque si tengo redes no haría otra cosa. O sea, gente consciente de su debilidad y tienen la fortaleza de ni entrar, ¿no? Como tengo una amiga que nunca tiene chocolate en su casa, me dice, es que si tengo, me lo como entero, ¿no? Pues va un poco por ahí. ¿Eh? Por eso no tiene, por eso no se lo ha tiene. comido. No, pero es curioso, es una paradoja muy relevante. Nos estamos aislando para concentrarnos en un mundo virtual. Estaba pensando en el Second Life, por ejemplo, que era, pues no sé, un sistema que yo creo que ha fracasado, porque en fin, fue muy boyante hace unos años. Se creaban mundos cibernéticos paralelos al mundo real, y entonces te incitaban, los propios comercios, los bancos y todo eso, llegaron a comprar espacios en el Second Life, y yo de esto sé lo justo, pero seguro que me corregís si digo algo que no se ajuste a la realidad. Bueno, estaba todo el mundo circulando en el Second Life. Te aislabas de tu mundo físico, de los que tenías alrededor, pero contactabas con ellos a través del Second Life, en donde cada uno tenía su avatar y esos avatares interactuaban. Bueno, eso transformado son las redes sociales de ahora, en donde estás y los agentes de inteligencia artificial que están más llegando. en contacto con gente a través de terminales. Bueno, el ejemplo típico de las personas que están en una mesa en un restaurante y cada uno con su teléfono móvil contactando vete a saber con quién, o incluso entre ellos para mandarse mensajitos. Lucía, cuéntame, ¿cómo lo ves tú de esto? A ver, yo utilizaría una metáfora, ¿no? Con lo que hablas es el metaverso, y yo veo dos cuestiones. Esto es como ahora que estamos en carnaval, ¿no? Como una fiesta de disfraces, que tú te puedes disfrazar de lo que quieras, ¿no? Y veo que hay como un intento de evasión de la realidad intencionado, ¿no? Porque no podemos olvidar que el producto somos nosotros. O sea, nos estamos vendiendo a nosotros y ganan dinero con nosotros, el tiempo que estamos conectados, cuáles son nuestros datos que luego venden a otras empresas, ¿no? Hay empresas, Airbnb fabrica algo, Facebook fabrica. ¿Cuál es el producto? Uber, ¿cuál es el producto? ¿Qué fabrican estas empresas, no? Un fabricante, un empresario, es que hace algo. Estos que hacen nada, ponen una plataforma, pero nosotros damos la información, se lucran con nosotros. Y por otra parte, veo muy importante también, como decía Aristóteles, somos animales sociales. Este contacto es un falso contacto y está demostrado desde la psicología. Necesitamos el contacto humano para nuestro desarrollo. Uno se forma cuando entra en contacto con el otro. Y aquí, como he dicho, como tú puedes ser lo que quieras ser, y esto también viene por la crisis, digamos, a nivel planetario en todos los sentidos, sobre todo medioambiental y la situación que estamos viviendo en estos momentos, pues se busca como para evadir, ¿no? Lo estamos viendo también con el físico, con los filtros, con el rechazo a la imagen. Y yo creo, como decía Ignacio, que en este caso, y visto que cada vez más el derecho siempre, por desgracia, va por detrás de la realidad, porque lo que intenta es regular, ¿no? Lo que haya, hasta que no está, debería ser tratado no 16, es decir, sabiendo los efectos adictivos y los perjuicios que puede crear en los menores que todavía se encuentran en desarrollo, es decir, pues como el juego, como el alcohol o como el tabaco. Hablamos de conducir, pero en Estados Unidos no se puede beber hasta los 21 años. Es otra cosa curiosa. Curioso. Sí, se conduce a los 16, pero se bebe a los 21. ¿Por aquí cómo lo veis? A ver, yo estoy a favor, me parece que estoy con Nacho en lo que ha dicho, pero me parece que no está todo hecho. Es decir, me parece que tiene que, detrás, creo que hay que obligar ¿La a que medida es buena? ¿La medida de prohibir el acceso hasta los 16? Mira, te voy a contar. El otro día tuve una conversación con mis alumnos, precisamente de 16, y ellos entendían la medida, no la veían, no la entendían como necesaria, porque además atentaba contra su libertad.
Y eso es una cuestión que nos tendríamos que plantear por ahí. Tiene muy claros sus derechos, ¿verdad? Tiene muy claros sus derechos y muchas veces no sus deberes, ¿no? Entonces, es verdad que me gustó también un poco porque ponían el foco en los más pequeños que ellos. Ellos decían que con 14 sí, quizás es porque ya estaban a los 16, estaban en los 16 y tendrían la posibilidad de poder utilizarlo. Pero desde luego entre los 14 y los 16 me parece que hay un salto significativo que les puede posicionar mejor ante el uso de las redes sociales. Insisto en lo que decía antes, me parece que gestionar los algoritmos de otra manera es fundamental, pero no solo para los jóvenes, sino también para los mayores. Además, ellos están en pleno proceso de desarrollo y tener presente que el proceso de aprendizaje es un proceso lento, un aprendizaje significativo pasa por la constancia, la atención, la perseverancia, y las redes el uso de las redes sociales, la inmediatez, la respuesta gratificante inmediata, va muy en contra de todo este tipo de procesos. Entiendo que aquí hay dos planos de actuación. Uno, ¿qué hacemos ahora? Y dos, ¿qué hacemos para cambiar las cosas y que los suministradores actúen de otra manera? Yo, desde luego, somos conscientes de que hay que legislarlo y tener unos algo. controles mucho más estrictos por descontado. Yo abogo mucho por un servicio que tienen las escuelas, que son las escuelas de padres. Yo creo que los padres, las familias lo necesitan. ¿Los padres van? Los padres no van. ¿Escuelas de padres? Los padres no van, pero me parece que también, bueno, no van, eso no es verdad, van pocos. Bueno, pero me van los que menos lo necesitan. Quizás los que menos lo necesitan, pero te voy a decir una cosa, me parece que es un servicio que tendría que estar mucho más regulado, tendría que tener muchísima más inversión, y a mí me parece que hacer talleres formativos para las familias que nos den pistas sobre el uso de las redes, de Internet, de psicología infantil, de acoso, ciberacoso, de un montón de cosas que nos interesa y lo necesitamos, y además generaría un poco una estrategia común con la escuela, que por cierto creo que mejoraría también la relación escuela-familia, me parece fundamental. ¿Los padres son conscientes de los peligros de las redes para sus hijos? Los padres, yo te hablo como padres, yo creo que no tenemos la certeza al 100% de lo que está pasando. Y a mí me parece que esto tenemos que poner un poco los medios y empezar por legislar y por controlar. Vamos con esos dos planos, Adolfo, si te parece. Vamos primero con el más inmediato. ¿Qué hacemos ahora? Esta prohibición de los 16, las escuelas de padres, en fin, lo que haya que hacer ahora. Y después iremos con los suministradores y qué se puede hacer con ellos para que actúen de otra manera. Aparte de que la transformación social de la que hablábamos ha hecho cambios en las familias, aquello de se educa en casa y se aprende en el colegio o en la universidad, ¿vale? Aparte de eso, es muy importante tener en cuenta, digamos, partes ocultas o planos ocultos que tiene estas tecnologías. La combinación de un smartphone, por ejemplo, y las redes sociales y las aplicaciones, no solo las redes sociales, hay otras aplicaciones como los juegos, generan paradojas y al mismo tiempo generan, digamos, deconstrucción de cosas que teníamos establecidas. Por ejemplo, la soledad. Paradójicamente, el estar conectado siempre con el móvil hace, por ejemplo, los menores, que más del 60% de menores digan que tienen un sentimiento permanente de soledad. Y cuanto más se conectan, más soledad sienten. ¿Soledad y tristeza o soledad solo? Soledad, y tristeza también, ¿vale? Pero es decir, porque el smartphone es un generador de ilusiones. Cuando alguien se conecta con alguien, se cree que está acompañado, pero no es así. La gente que veis hablando por la calle solos por el teléfono están huyendo de esa soledad que sienten. Y entonces tienen la ilusión de que están acompañados, pero no lo están. De hecho, yo tengo un ensayo sobre lo que significa la presencia humana mediada por la tecnología, y hay 9 niveles distintos. El nivel más intenso y más humano es el que tenemos ahora, de vernos cara a cara. Pero si empiezas a utilizar tecnologías sincrónicas, asincrónicas, empiezas a bajar ese nivel de presencia humana. Y esa presencia humana es la que tiene que ver con la soledad, con la falta de soledad. De hecho, mi amigo Andrés Ortega acaba de publicar un libro con una idea de su abuelo Ortega, que se llama... Lo tuvimos aquí en otro programa de la casa. Soledad sin solitud, que significa... esto hace una pregunta en el subtítulo, que es ¿por qué tantos están hoy tan solos? Entonces, es una paradoja que estamos hiperconectados y conectados con más gente que nunca y más tiempo que nunca, y cada vez nos sintamos más solos. Pues eso es una de las ilusiones. Otra de las ilusiones es pensar que si tienes el móvil, y eso tengo un caso que conozco personalmente de La Dana, es decir, que alguien estaba
comprando el 29 de octubre en el Leroy Merlin, y él pensó que como él tenía la ilusión de que sabía lo que pasa a su alrededor, y cuando pasaba por el aparcamiento una ola de 4 metros la arrastró por encima de la autopista. Y yo luego hablé con él, y está vivo porque es joven y porque era fuerte, si no hubiera fallecido. Y la gente piensa que si está conectado a las redes sociales sabe lo que está pasando alrededor. Las redes sociales no te conectan con la realidad ni con el mundo real y físico, te conectan con una simulación digital, que es el mundo virtual, que no es el mundo físico. Manipulada muchas veces. Y entonces muchas veces confundimos una cosa con la otra y tenemos una ilusión, igual que en las identidades. Es decir, una de las cosas que decía Lucía que puedes hacer en Internet es inventarte tantas identidades, y tú mismo lo has dicho con el Second Life, ¿no? Sí. Te puedes inventar tantos avatars digitales como quieras, pero en realidad es una ilusión. No es la identidad como el mundo físico. La identidad del mundo físico es una que está o no está, pero en el mundo virtual es un mundo de ilusiones que nos engaña muchas veces a nosotros mismos. Entonces, el efecto de la soledad no deseada es muy paradójico, porque pensamos que cuanto más conectados estamos y más medios de estos utilizamos, más acompañados estamos, y es al revés. Entonces, ese tipo de paradojas que antes no existía se introduce en la educación, se introduce en las familias. Es decir, este tipo de cosas está penetrando en todos los entornos. Entonces, hay muchos padres, lo digo por el tema de los 16 años, muchos padres y madres que no tienen ni idea de lo que está ocurriendo en la habitación de su hijo. Cuando hace muchos años castigábamos a un niño pequeño o una niña pequeña porque se había portado mal y lo encerrábamos en la habitación, ¿por qué lo hacíamos? Porque en su habitación estaba seguro. Pensamos que estando allí en casa estaba seguro. Hoy en día, si tiene una conexión con Internet y una conexión de alto nivel con Internet, ya no está allí. Es decir, su mente y su espíritu ya no están en esa habitación, están fuera. Vale, vamos a centrarnos en eso. Ignacio y Lucía. Lucía e Ignacio, ¿qué hacemos con los de 16? ¿Cómo les protegemos de esto? ¿Cómo concienciamos a los padres? ¿Qué situaciones os encontráis vosotros en el trato con ellos? ¿Y por dónde? Porque lo tendréis súper analizado, seguro, habéis pensado muchísimo en todo ello. ¿Qué vía de solución lo encontráis a esto, independientemente de que luego obliguemos a los creadores de contenidos, que eso lo trataremos en el siguiente bloque, si os parece? Yo soy partidaria, yo es que creo que es un problema de salud pública. Aquí se está cargando mucho sobre las familias, no solo lo opino yo, sino también lo opina la Asociación Española de Pediatría. Desde luego, yo creo que igual que cuando te compras una caja de tabaco o cualquier otra, hay una advertencia, es decir, no puede ser que se normalice que para la comunión regalemos un móvil. O sea, tiene que haber información y... En mi época era un reloj. O una bici, pero ahora es un móvil, y además yo lo veo muy preocupante porque es como la comida. Cuanto menos educación y menos nivel adquisitivo, mejor es el móvil. Ahora parece que, yo soy madre, que si no tienen un iPhone, que vale una barbaridad, pues todos quieren el iPhone, todos los adolescentes. Es decir, por supuesto, pues que pero hay un contagio, ¿no? Si uno tiene iPhone, ya todos querrán tener NPCs, iPhone. se llaman NPCs, ¿no? Los que van todos, parecemos Corea, todos con el mismo corte de pelo, todos van vestidos igual, todos el mismo teléfono. Es decir, hemos perdido, y yo creo, en ese sentido, el oráculo de Delfos dice, conócete a ti mismo, y solo a través de la reflexión, es decir, aburrirse es bueno, reflexionar es bueno. Es decir, el castigo en la habitación era para que pensaras, pero hoy lo que se evita es pensar. Y de ahí salían ideas. Ignacio, nos vamos enseguida a publicidad. Yo lo que creo es que a veces los adultos han eludido su responsabilidad. A lo mejor no son conscientes de la barbaridad que puede estar viviendo su hijo, pero creo que sí que sabemos que ahí está pasando algo que no debería pasar. Y creo que nos debemos dar cuenta de que a veces lo estamos haciendo por comodidad. Ese niño que molesta, pues ya no molesta tanto si le das un móvil. Entonces tú vas a un restaurante y están los adultos y están los niños sentados con el móvil. Y yo creo que eso es responsabilidad nuestra. Yo el otro día vi por la calle a un padre con una niña pequeñísima, no sé, 4 años, no sé, 4 o 5 años, con un teléfono móvil de juguete. O sea, era plástico, se veía que era un juguete.
Pero claro, esa niña ya está acostumbrada a tener un aparato de esas dimensiones y con esas características, con lo cual el salto a tener un móvil de verdad probablemente lo tenga de aquí a 2 años, cuando tenga 6 o 7. Estuve una vez en un bar tomando una cerveza y de pronto había al lado una pareja que tenían a la niña en un carrito y el carrito tenía un dispositivo que le permitía tener el móvil y iba buscando los vídeos desde el carrito. Habrá que hacer algo para decirle a los padres, para que los padres se conciencien de que eso no puede ser así. Vamos a publicidad y abordamos en el tercer bloque de nuestro debate cómo las autoridades van a intentar ponerle puertas a este campo, que no será fácil. Hablamos de la frontera de los 16 para tantas cosas y una de ellas para el uso de la tecnología, de los dispositivos móviles, de las redes sociales. Lo estamos haciendo con la ayuda de, estamos abordando el asunto con la ayuda de Ignacio Pereda, Lucía Aparicio, Guillermo Moreno y Adolfo Plasencia. Claro, hay que concienciar a los padres, hay que decirles también a los niños lo que haya que decirles, aunque eso me parece que les entrará por uno y les saldrá por el otro, al menos mientras estén en una clase en la que haya 1, 2 o 3 que estén enganchados, los demás se engancharán también. Será muy difícil solucionar eso y si no, ahora me lleváis la contraria. Pero aparte de todo eso, habrá que hacer algo, Adolfo, con las empresas suministradoras. Pero claro, Europa quiere regular bastante y Estados Unidos quiere regular bastante poco. No, Estados Unidos no quiere regular nada porque sus empresas, digamos, son hegemónicas y son verdaderos monopolios y quieren mantener esa hegemonía. Pero hay una cosa importante que ha sucedido esta semana. Un país enorme, el más poblado del mundo, India, 1.400 millones de habitantes, que tiene 1.000 millones de usuarios en las redes sociales, siguiendo el ejemplo de Australia, ha tomado una decisión de prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, pero algo muy importante. En lugar de centrarse en la prohibición a los usuarios, se ha centrado en enfrentarse a las empresas que son muy poderosas, más que muchos estados, ¿no? Y lo que ha hecho es la responsabilidad descargarla en las plataformas de las empresas, porque ya hay datos que dicen que las empresas saben que están causando muchísimo daño a muchísimos menores en el mundo y 1.000 millones de usuarios son muchos, que son los que tiene la India, y ponerles una multa del 6% de la facturación mundial es una cantidad enorme. Y eso sí que puede hacer daño a estas empresas. Pero lo más importante de todo es el cambio de paradigma de, en lugar de responsabilizar a los menores y a los usuarios, responsabilizar a aquellos que fabrican el sistema del que están sacando muchísimo dinero, del que utilizan, como ha dicho Lucía también, nuestro tiempo y nuestra atención como materia prima para convertirla en dinero. Es que eso, la gente dice, mis datos no importan, porque creemos que no tienen nuestra atención y nuestro tiempo. Hay un sistema nuevo a nivel global que lo convierten en dinero y que es un río de dinero. Es decir, Google, que era una empresa con un buscador maravilloso para encontrar cosas en Internet, se ha convertido en una empresa de publicidad. Pero ¿sabes qué pasa? Que hasta las administraciones, o sea, para hacer cualquier trámite con una administración, te piden todos tus datos, el teléfono, el correo, el domicilio físico, absolutamente todo. Con lo cual, cuando llega una empresa privada y te pide lo mismo, ya tienes eso trabajado, ya lo tienes asumido. Yo tengo escrito esta semana que por fin
las instituciones públicas se están dando cuenta de que son cómplices en esto, ¿vale? Y por fin, después de que haya muchos suicidios de menores, muchos problemas de salud mental a gran escala, se están dando cuenta que son cómplices, porque el propio gobierno de España, las universidades ponen cookies en sus webs. ¿Y qué son las cookies? Unos recolectores de datos. Y hay una nueva profesión de la que nadie habla y que yo me enteré por una carta de mi editorial, que se llaman brokers de datos, es decir, comerciantes de datos, que es el negocio de los datos y de los tecnodatos, como le llama Javier Echeverría, es el mayor negocio del mundo hoy en día. Es la gasolina del petróleo siglo digital XXI, lo llaman, ¿no? Los El petróleo tecnodatos, digital. ¿no? No son los datos, sí, como el de tu DNI y tal. Los tecnodatos son esos datos puestos en digital en el mundo y funcionando para hacer dinero con eso, ¿no? Entonces, el problema está en que han tenido que haber muchas muertes de menores para que por fin las instituciones, los países, se den cuenta de que son cómplices. Esto ¿no? de las muertes, esto de los suicidios, el televidente podría llegar a pensar, un observador externo podría llegar a pensar, bueno, es que esos son casos de personas con situaciones extremas, marginales, excepciones. A ver. Pero me da la impresión de que ya no estamos hablando de excepciones, ¿no? Estamos hablando de algo a gran escala. Y cuando tú tienes el 30% de los menores de 13 años en Estados Unidos que tienen problemas de salud mental y problemas físicos. 30%. El 30%, eso significa 4 millones de menores solo en Estados Unidos. Eso es una cantidad enorme. Y además, el problema está en que en otro tipo de cosas, incluso la ley funciona de otra manera. Hay una característica del nuevo juicio que está teniendo lugar ahora en Los Ángeles sobre el tema de los daños a menores, a su salud mental, que es la estrategia que han conseguido los abogados de los litigantes saltarse el escudo legal que tenían las empresas y las plataformas en la ley de Estados Unidos, que se llama Ley 230, que viene de la época de Al Capone. Es decir, descargar de responsabilidad en cualquier caso, por cualquier cosa que haya en la red, a las empresas y poner la carga legal del daño en los usuarios. Eso se ha acabado porque han litigado por otra ley. Hay una ley en Estados Unidos que es la ley que prohíbe que una empresa ponga en el mercado productos defectuosos. Entonces, en lugar de ir a descargar en los usuarios el problema y exonerar a las empresas porque tiene una ley que los protege, no los protege de una ley industrial que dice que ninguna empresa puede poner en el mercado estadounidense un producto defectuoso. Entonces, lo que han aportado estos abogados es que consideran que las redes sociales son productos defectuosos que causan daño a las personas. Ahora te preguntaré sobre eso porque quiero saber hasta qué punto los suministradores, los fabricantes de estas tecnologías pueden arreglar las cosas si quieren. Eso ahora te lo preguntaré, pero ya que estábamos con el tema de suicidios, de estabilidad mental, todo esto, vosotros que trabajáis en centros educativos... Una cosa, sí. Hay una imagen que puede buscar cualquiera en Internet, que es la imagen del dueño de Meta, Mark Zuckerberg, delante de 29 familias que tienen sus fotos de su niño o de su niña que se ha suicidado y que no se hubiera suicidado si no fuera porque las plataformas lo han originado ese suicidio. Entonces, cuando les preguntó, les dijo a los senadores, dígales algo a esas familias que los tenía delante, Zuckerberg les dijo, ustedes no tenían que haber pasado por esto. Y les dijo, nos ponemos en contacto con ustedes. Eso significa que los abogados se pusieron en contacto con esas 99 familias, les prometió una serie de millones para que no litigaran más y convirtió la muerte de un menor en algo que solo tiene que ver con el dinero. Ese diálogo de estas son las fotos de mis familiares y el otro que les contesta a ustedes no tienen que pasar por eso. Pero la muerte de un menor no puede ser cuestión de dinero. Incluso a situaciones de catástrofes naturales que todos tenemos en la mente. Pero a lo que íbamos. Sí. ¿Vosotros habéis notado problemas de salud mental graves en vuestros alumnos, en vuestros entornos juveniles? Quería poner el énfasis en una cosa que ha dicho antes Adolfo. Y comentaba que la red social a los adolescentes no les conecta con la realidad, pero sí que es verdad que los adolescentes muchas veces utilizan las redes sociales para cobijarse de una realidad que no les gusta. Claro.
Y para mí eso tiene un impacto muy negativo. Pues porque como no, nosotros cuando vemos películas de vaqueros, claro, ¿no? al final no terminas vivenciando situaciones que tienes que resolver y, lógicamente, no generas ese aprendizaje en los chavales, que no afrontan una realidad que está ahí. Pero eso ha existido siempre, la evasión. Cuando tienes muchos problemas, pues de repente te pones una película El problema de es lo que que sea. a lo o- mejor es una cuestión cuantitativa, es que a lo mejor te evades hasta el punto de no socializar. ¿Tú has encontrado problemas de este tipo, de estabilidad mental Sí. graves? Sí, en las escuelas yo creo que es un denominador común. ¿Vosotros también? Yo lo que considero es que los graves son la punta de un iceberg. Entonces, por supuesto, precisamente por la gravedad de la muerte de un adolescente hay que estar muy alerta. Pero es que los que no son tan graves, es decir, toda la otra parte que está sumergida, es importantísima. A veces ponemos el énfasis en la muerte, que es terrible, insisto, no le quiero quitar importancia, pero ¿y la atención, como comentabas antes, que es el primer paso del proceso de aprendizaje? El primero, porque luego vendrá si comprendes lo que estás atendiendo, luego vendrá si memorizas o interiorizas y luego si lo sabes usar. Pero es que ya en el primer paso del proceso educativo estás poniendo una bomba, porque la persona que está sobreestimulada luego va a ir a clase y se va a aburrir. Sí. Y entonces se ve, por ejemplo, más sueño en las clases. Yo creo que por dos razones. Una, porque este exceso de información hace que luego sea muy difícil atender a una lección que dura un tiempo y que tiene una cierta dificultad. Y encima, sabéis que uno de los cofundadores de Netflix dijo en público que su enemigo, el enemigo de la plataforma, era en cierto modo el sueño del usuario. O sea que la herramienta, como quiere coger tu atención, quiere captar tu atención, en cierto modo, tiene que impedir que dejes de estar y, por tanto, te tiene que ofrecer siempre el caramelito para que no lo dejes, y muchos de nuestros adolescentes están hasta muy tarde viendo el móvil y, por tanto, duermen poco. Entonces, atención, sueño, sobreestimulación, privacidad de datos que estás dando de forma... una pregunta siempre es, cuando algo es gratuito, claro, ¿de dónde sacan el dinero, no? Desinformación, fake news. Hoy en día a mí me salen muchos vídeos de alguien que es un chico a lo mejor moreno y de pronto se convierte el mismo vídeo en una chica rubia, guapísima, y dice, no es real, ¿no? Entonces, esa frontera entre lo que es real, lo que no es real, no cabe duda que está ahí. Y los casos de suicidio son la punta del iceberg, pero yo creo que hay toda una energía detrás que ya no afecta a 100 y pico, que es un número terrible, sino a millones de personas. Lucía, ¿y cuando damos el salto del bachillerato a la universidad? Pues yo a este respecto, creo que fue el año pasado, hace un par de años, el propio Ministerio hizo un estudio, el primero que se hizo y a gran escala, de la salud mental de los universitarios. Los datos son preocupantes. Yo desde la Universidad de Valencia se les está dando atención mental en una etapa que teóricamente creo que para nosotros ha sido la mejor de nuestra vida, ¿no? Porque la universidad es universo, descubres otro mundo, no tienes responsabilidades y lo que ves, es decir, ves mucha... Yo creo que vivimos en una sociedad muy individualista, muy competitiva, y en parte se explica ese aislamiento y esa soledad. Hemos perdido el sentido de la comunidad y hasta a la gente le interesa, ¿no? Porque divide y vencerás, ¿no? Aísla y vencerás. Y vemos los intereses, es decir, quieren cuantos más dormidos, menos críticos, ¿no? Vamos a lo todo fácil, a lo todo hecho, ¿no? Y respecto a lo que decía Adolfo, yo creo que el problema que se enfrentan aquí es que estas grandes empresas tienen más poder que un Estado. Entonces, es complicado. Yo creo que mecanismos hay, pero los mecanismos, y que ponerles una multa está bien, les puede doler un poquito, pero tampoco les... Aquí el debate, y siguiendo el informe Leta, ¿no? Pero hay que tener decisiones, es decir, es el control. Hay el principio comunitario de precaución, igual que no dejan que entren los biberones con determinados productos plásticos que son malos para la salud. Una vez queda probado que estos productos causan daños en la salud, pues se debería, igual que cuando no importamos con cosas de la agricultura que tienen fertilizantes que pueden ser malos para nosotros, y hay una serie de controles, pues esto habrá que hacerlo. Estamos ya en la recta final del programa. Adolfo, lo más sucinto que puedas. ¿Las empresas, si quieren, lo arreglan? Sí, por supuesto. A ver, el problema está en que
solo tiene dos objetivos muy sencillos, en 2 frases. Una, que te conectes el mayor número de veces por unidad de tiempo, por hora, por día, y que cada conexión dure lo máximo posible. Eso maximiza los beneficios. Y si el vector no fuera ese, el maximizar el beneficio a toda costa, independientemente de los efectos secundarios, si esa tecnología se utilizara bien, sería una verdadera maravilla. Una verdadera maravilla. Pero ganaría menos dinero. Ganaría menos dinero. Pero la cuestión es, si tú conviertes la muerte de un menor en un asunto solo de dinero, entonces lo único que importa es el dinero. Porque ante una vida humana de alguien que tiene toda la vida por delante y resulta que al final es un acuerdo económico, entonces eso no puede ser. Eso no puede ser. El problema es que hay una amoralidad completa en este tipo de empresas. Y en segundo lugar, lo digo por lo que decía Nacho, no lo dijo, el fundador de Netflix dijo que los humanos estábamos mal diseñados porque necesitamos dormir. ¿No? Empezando por él. Pues ya está. Menos de 3 minutos. Vamos a establecer conclusiones sobre el uso de la tecnología y sobre, en general, el futuro de los de 16, que espero que sea llegar a los 17. Pero vamos, que de momento, mientras no lleguen a los 17, ¿qué? Bueno, yo ya decía antes que creo que hay muchas actividades de... Es verdad que ahora se mezcla el mundo físico con el mundo virtual, ¿no? La realidad virtual es una realidad no real. ¿Por qué es no real? Pues porque no pasa en el mundo físico, ¿no? Yo creo que hay que apostar más por el mundo físico. Creo que hay que tocar el mundo. Tocar música, además, salir al campo, pero es que fíjate que además antes. Las pantallas nos dan sonido. Yo creo que acabarán dando de todo, pero por ahora lo que nos ofrecen es sonido y vista. Estamos perdiendo otros sentidos que son fundamentales y más en etapas de desarrollo. Se nos olvida que no somos un cerebro con patas, sino al revés, unas patitas que luego hay que oler las flores, hay que tocar... Hay que escalar montañas, hay que hacer deporte. Tenemos perros. una comunidad preciosa para por ejemplo, hacer deportes de Lucía, verano. tus conclusiones rapiditas. Yo soy muy optimista, yo creo que cada vez se están dando más cuenta, ¿no? Y en eso tenemos, yo siempre digo, que convertirnos en sus influencers. Hay veces que acabo las clases diciendo menos pantalla y levantar la cabeza y ver las estrellas y el cielo, que la vida es muy bonita. Es decir, necesitan descubrir otro mundo y cuando tú se lo haces descubrir, que les das a leer, luego te lo agradecen porque en el fondo van muy perdidos y ellos mismos son conscientes, ¿no? Y entonces creo que eso es nuestra labor, ¿no? Rescatarles. Guillermo. Bueno, yo por no repetirme y poniendo el foco un poco que podemos hacer los docentes y los padres, cultura de la privacidad, y eso creo que lo podemos hacer también desde el ejemplo. Lo digo por experiencias que tenemos en las escuelas con, bueno, la gestión, hemos sacado el melón de la gestión de los grupos de WhatsApp de las familias, que eso dará para seguramente otro programa. Entonces hay que enseñarles a los chavales cómo movernos Es uno de los peores inventos que se ha hecho, ¿no? Los grupos de padres. ¿Sabes qué pasa? Que al final el gestor del grupo de WhatsApp muchas veces se convierte en el interlocutor. Yo no entiendo por qué los profesores dais vuestro teléfono a los alumnos. No hace falta. No hace falta. Hay muchos casos, sí, los conozco. Sí. Y no entiendo, porque eso antes no pasaba Bueno, pues y se evitaban muchos problemas. Por eso, por ahí. Adolfo, que nos vamos ya. Bueno, lo primero, los padres deberían ser conscientes de lo que hacen sus hijos y sus hijas menores, deberían estar más alfabetizados y saber más de tecnología. Y lo segundo es, los límites no son malos siempre y la limitación en una serie de cosas se enfrenta a la adicción. Y otro problema principal es que hay muchísima gente manipulada a gran escala, escala industrial, y no nos damos cuenta de que estamos manipulados. Entonces, esa limitación puede hacer que estemos menos manipulados y que decidamos por nosotros mismos. Bueno, pues apliquemos el sentido común siempre que podamos y a ver si encima las autoridades se ponen las pilas y los que ganan dinero pues empiezan a tener un poquito más de ética a la hora de hacer negocios. Gracias a los 4 por vuestras aportaciones y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.